Ella platica que de repente en el ejercicio empieza a ver a un soldado de guerra que está al lado de ella quemándose. Wow. Y pues muchas otras personas estaban viendo cosas. El problema es que se acabó el ejercicio y la mayoría de las personas regresaron al marco de realidad y ella no podía dejar de ver a una persona quemándose al lado de ella en un contexto bélico. Vieras lo impresionante que es ver a una persona con un cuadro psicótico terrible, con muchos años de no recibir la atención correcta, pasar por 6 sesiones de terapia electroconvulsiva y de repente estás platicando con una persona que tú ni te imaginarías que tiene un trastorno mental. Me acuerdo una vez que abrí la puerta del consultorio y una persona enfrente se me abalanza y me tira. Era una persona, pues yo creo que de 1.50 m, 20 kilos menos que yo. Pues nada más así, abro y ¡prac! Y ya tienes a la persona encima de ti. Era un niño de 7 años que había incurrido en varios delitos graves y que él no podía sentir ningún tipo de culpa. Entonces, estás entrevistando a un menor de edad que te hiela la sangre. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy estamos en un nuevo capítulo en el podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo. Hoy es el segundo capítulo que estamos grabando en este set nuevo, que ya luego les mostraremos bien cómo está toda la cosa. Y pues hoy nos encontramos con una persona que la verdad me emociona mucho platicar con él porque trae un tema que muchos han querido, que muchos nos interesa y es el tema de la psiquiatría. Nos encontramos con mi querido amigo Rafa López, él es psiquiatra. Bienvenido, amigo. Pepe, muchísimas gracias, es un placer de verdad estar por acá contigo. Oye, amigo, y básicamente, ¿qué es la psiquiatría? Como para brindar un poco de contexto a la gente, ¿qué tipo de casos trata y cómo funciona? Sí, es una pregunta que me hacen muy a menudo. Los psicólogos estudiaron una licenciatura en psicología, directamente entraron a ese tema y egresaron de ese tema, mientras que los psiquiatras somos médicos. Somos una rama de la medicina que es una especialidad médica. Entonces, primero hacemos medicina general y luego nos especializamos en psiquiatría. Yo siempre les digo que se imaginen como una computadora. Así, si nuestra mente fuera una computadora, entonces nosotros nos encargamos de mantener esa máquina funcionando adecuadamente, pero habría 3 personas diferentes que podrían atenderla. Si la computadora está nuevecita, perfecta, funciona increíble, pero no la sabes usar bien y te da dolor de cabeza que no sabes usar Excel o no sabes usar PowerPoint y tienes que aprender a usarla correctamente, vas con una persona dedicada a la psicología. Si la computadora se te cayó y ahí donde metías el cargador ya no entra y se lastimó el hardware, vas con una persona dedicada a la neurología. Pero si la computadora está perfecta, tú la sabes usar, pero de repente todo el tiempo te salen ventanas de error, se mete en un loop, no carga, dice que está actualizando. Entonces vas con un psiquiatra. Los psiquiatras somos médicos dedicados a trabajar con el software de nuestra mente, cuando el software se enferma. Por supuesto, muchísimas veces trabajamos en conjunto y se van desdibujando las líneas un poco, pero para fines prácticos, ¿no? Los psiquiatras nos dedicamos, claro, a eso que la mayoría de las personas piensa como temas de esquizofrenia, como temas de trastorno bipolar. Sin duda, lo que más atendemos es depresión, ansiedad, pero también atendemos cosas como demencia, TDA, personas que tienen Alzheimer, insomnio es una de las causas tradicionales por las cuales una persona tiene que ir al psiquiatra. Entonces hay una gama bastante grande de enfermedades que nosotros atendemos que van desde las cosas más, desde las cosas más comunes y sencillas hasta temas extraños y delicados. Fíjate que
hay algo bien interesante y es algo que ya lo he platicado anteriormente en el podcast, y es que yo tengo un problema. Ok. El problema que yo tengo se llama hipocondria. Empezó siendo primero un trastorno de ansiedad generalizada, pasó a un trastorno obsesivo compulsivo y terminó llegando a una hipocondria. Pero sí era como muy severo el caso, porque en el trastorno de ansiedad generalizada yo ahora me preocupaba absolutamente por todo, pero mal plan, amigo, mal plan. Luego en el trastorno obsesivo compulsivo, ahí lo que yo hacía era que tenía que hacer ciertos movimientos repetidos para saber que todo iba a estar bien, ¿sabes? Como que tenía que voltear a la derecha y luego a la izquierda, luego hacia arriba y luego hacia abajo. Y era bien extraño y yo era consciente de lo que estaba haciendo, pero no como un problema, sino decía no entendía por qué lo hacía. Claro. Hasta que ya como que me empiezan a checar qué estaba sucediendo ahí arriba y tenía unos neurotransmisores dañados, una cuestión ahí. Es un decir, sí, ajá. Y yo me vine a dar cuenta de todo esto ya cuando derivó en hipocondria, porque... Dicen que hay dos tipos de hipocondríacos. No sé si estoy en lo correcto, dale. Que es la persona que cree que está enferma y va todo el tiempo al doctor, y la persona que cree que está enferma pero no quiere ir al doctor. Que no vaya a ser que sí. Exacto. Yo era ese segundo y era horrible, hermano. Horrible, porque 2 años de mi vida creí que me iba a morir. Al final, la verdad, es un proceso que no me arrepiento pasar porque me cambió la perspectiva de ciertas cosas. Pero es bien interesante lo que sucede en el cerebro humano. ¿Qué perspectiva te cambió? Perdóname, ya que lo comentas. Acerca de la muerte. Ajá. Yo creí que estaba enfermo y somaticé demasiado los síntomas a tal punto de, que los ganglios aquí en el cuello tienen que salir. Entonces se me salían. Tiene que caer el cabello, se te tienen que olvidar las cosas, tales cosas con tu estómago, o sea, y era una cuestión muy difícil porque como yo siempre quería preguntarle a un médico, pero me daba miedo esa cuestión. Entonces, el peor error que puede cometer un hipocondríaco es consultar internet. Entonces, de repente como que lo trataba de consultar con mucho cuidado y leía un síntoma y a la semana, a los 3 días ya lo empezaba a manifestar. No, es que imagínate, o sea, agarras cualquier síntoma y todo lo que podría significar. Una de las cosas que me preguntan frecuentemente es, oye, ¿tener sueño todo el tiempo es síntoma de depresión? Y les digo, sí, y de otras 20 enfermedades, o sea, hay un montón de cosas. Y entonces empezaba esto así como de, ahí como no queriendo la cosa de ¿y si se me cae el cabello qué? No, hombre, pues hipotiroidismo, dermatitis seborreica, todo te salía ahí. ¿Y luego? Y después de 2 años, llegó el punto donde ya no soportaba la presión. O sea, ya era demasiado para mí. Y ya fui con un amigo doctor y le dije, ¿sabes qué sucede? Esto y lo otro. Y me dice, ok, pues te vamos a hacer todos los estudios habidos y por haber. Me los realizan y resulta que no tengo nada. ¿Ok? Que es lo peor que uno puede recibir o sea, quiero hacerme los estudios, pero que no salga nada, y luego me hago los estudios y no sale nada, y digo, no, esto está muy mal. Fíjate que sí tienes mucha razón, porque en mi caso, como a los 2 meses, yo empecé a dudar de la veracidad de los estudios. Claro. Porque dije, me está engañando el doctor no quiere no decirme quiere decir que yo tengo eso, ¿no? Claro. Entonces, hasta la fecha, pues todavía, ahorita creo que he sobrevivido como a 3 tipos de cáncer y ese tipo de cosas, así que pues ahí la llevo. Es un poco complejo porque pues evidentemente es algo que no te puedes quitar de la cabeza, y el mejor tratamiento que yo pude descubrir es ocuparme muchísimo. Ok. Pero en ciertos momentos tomo medicamentos, pero algunos sí son muy fuertes. Recuerdo que el primero que tomé estaba yo así al día siguiente, o sea. ¿Te puedo preguntar cuál te cayó así de mal? No me acuerdo del nombre. Eso es como en el 2013, 2014 fue eso. Ajá. Cuando yo recién como que le decía a mis papás, es que algo no está bien, o sea. Pero pues yo no culpo a mis papás porque es como pues, en cuestión de la ignorancia de ignorar este tipo de cosas que pueden llegar a suceder en la cabeza de alguien. Claro. Entonces, pues siempre es como de cálmate, tranquilízate, piensa positivo y esto, pero realmente no es una situación que se pueda dominar así tan sencillo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ya tengo un poco como de bagaje por este mundo de la locura. Mira, está muy interesante, pero además, o sea, marcas unos puntos bien importantes y gracias, Pepe, que nos platicas todo esto, pero
sobre todo este asunto de la incertidumbre. O sea, muchos de los trastornos mentales generan mucha incertidumbre. Y de repente no sabes si estás bien, si estás mal, si es momento de ir al psiquiatra, si no, si nada más te tienes que relajar, tomar unas vacaciones, si se va a poner peor, si vas a terminar encerrado en algún lugar o no. O sea, sí, el nivel de incertidumbre complica muchas cosas, claro, ¿no? Y esto, pues derivado de que hasta la fecha seguimos teniendo muy poca información sobre estas cosas, que son extremadamente comunes. Pero traemos con la psiquiatría una muy mala prensa, sobre todo derivada de películas de terror. Es bien curioso, porque si tú quieres encontrar temáticas sobre psiquiatría, te tienes que ir a las películas de terror, donde lo hiperexageran, llevan a otros mundos, no sé qué, tal, y termina tergiversando el mensaje. No. Si quieres aprender como más seriamente qué es la psiquiatría, la neurología, la psicología, te tienes que ir a películas de comedia. Ok. Entonces, no es lo mismo, ¿no?, cuando ves una película como Fragmentados a cuando ves una película como Campeones, ¿no? Y entonces Fragmentados, que tiene toda esta idea de las personalidades múltiples y muchas veces le están dando medicamentos a una persona que en realidad lo que tiene es un demonio por dentro y que le está dominando, ¿no? Y nos vamos a este tipo de películas. Hay se me olvida el nombre exacto, pero creo que se llama Expediente 139, una cosa así. Okay. Es una película de terror mexicana que hicieron al estilo de La Bruja de Blair, ¿no? Ok, que esto era como tipo falso documental. Como un falso documental, y entonces unos chicos se brincan a la clínica San Rafael, que estaba cerrada y abandonada en ese entonces. Y entonces, pues, era quedarte una noche en un psiquiátrico abandonado, ¿no? Y entonces, que a mí me divirtió un montón, porque además yo conocía la clínica, y entonces estar viendo así como desde dentro, desde otras perspectivas, y yo, ¡ay, qué horror! Ahí espantan, ¿no? Y la película que te digo, Campeones, por ejemplo, o The Other Sister, que se llama Aprendiendo a Vivir, la traducción en español, que te habla de un par de chicos que tienen una limitación cognitiva, tienen un retraso mental, para decirlo de otra manera, y empiezan a tener una relación de pareja y los vas acompañando en su independencia. Okay. Y pues por supuesto que juegan con toda esta comedia del pez fuera del agua, porque pues nomás no terminan de entender cómo funciona el mundo, pero ahí van, pero con ganas, pero es una película enternecedora, lindísima, que tiene mucho que ver con la inclusión. Okay. La película de Campeones también son chicos que genuinamente tienen alguna condición médica, cognitiva, y que son un equipo de jugadores de básquetbol, que es lindísimo, es una gran película. Entonces te digo, es muy curioso cómo la comedia nos acerca mucho más a esta perspectiva amable de la psiquiatría, la psicología, la neurología, y las películas de terror siempre van a ser así de no, sí, a lo dramático totalmente. Totalmente, ¿no? Y entender que pues es cine. Claro. Entonces traemos en nuestro imaginario colectivo esta idea de te van a encerrar, te van a drogar, te van a dar electrochoques, te van a, ¿no? Y se vuelve un tema donde a veces no sabemos cómo resolverlo. Qué bueno que tú ya vas aprendiendo esto, pero mira, se dice que una persona con esquizofrenia tarda promedio en México 15 años de que debería de recibir la atención a que realmente la recibe, tardan más o menos 15 años. Entonces yo te diría, ¿cuánto tiempo pasaste tú, Pepe, de que empezaste con los síntomas a que recibiste un tratamiento tanto cuanto más correcto? Años. ¿4, 5, 6 años? No, yo creo que más. En mi caso, yo recuerdo que empecé a tener cosas así como muy extrañas fuera de lo normal. Yo vivía en una colonia muy pobre y ahí la escuela no tenía ni puerta y eso, entonces tú eras muy libre. Cuando mis papás nos llevan a la ciudad para una mejor educación, entonces por primera vez yo me siento encerrado por paredes y empiezo a tener esos comportamientos. No, va a temblar, va a suceder esto. Yo recuerdo que tenía como 4 o 5 años y me daba un pánico que cerraran la puerta. Y desde ahí en adelante, hermano, hasta la fecha, Y apenas, ¿no? O sea, apenas como que vamos encontrándole la cuadratura del círculo. Pero eso, tenemos una muy mala cultura de la salud mental. Y entonces la gente tarda un montón en recibir atención.
Por ejemplo, una de las cosas que hoy en día tenemos mucho más y que durante mucho tiempo no recibió atención es todo el daño mental, psíquico que tienen, sobre todo las mujeres, pero las personas que son víctimas de violencia de género. Y entonces como que a lo largo de nuestra historia, hombre, que si el bullying, que si la violencia intrafamiliar, de esas cosas nadie recibía atención, nadie, ¿no? Y ahora poco a poquito vamos metiendo más y más y más la idea de que la salud mental es una parte fundamental. Cada vez entendemos más que si la alimentación, que si el ejercicio, pero apenas estamos empezando a hablar de temas de salud mental. Ok. Oye, amigo, y para ir avanzando poco a poco, porque, bueno, aquí procuramos siempre como contar como muchas anécdotas y a la par ir como compensando con información valiosa que nos puedes dar, pero ¿hay algún caso, algún trastorno que en lo particular te llamó la atención por lo extraño que es? Mira, te voy a platicar. Yo estuve 4 años haciendo la residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría y pues hubo N cantidad de casos que me llamaron la atención, que fueron extraños, que fueron divertidos, que fueron curiosos, que fueron impactantes en muchos sentidos, pero sin duda lo primero que me llamó mucho la atención era que las personas que tenían un síndrome psicótico te dijeran la verdad que estaban teniendo un síndrome psicótico. ¿Qué es esto? Una persona que se sale del marco de realidad, se le llama marco porque es un contexto donde tú y yo entendemos que allá afuera hay una calle y que pues puede pasar una patrulla que anda haciendo un rondín y más o menos compartimos y le preguntamos a la mayoría, pues qué onda con la política o la estructura de un edificio. Cuando tú te sales de la realidad, como una persona que tiene un viaje psicodélico, por ejemplo, pues un ratito se sale de la realidad, se sale de este marco de realidad que estamos compartiendo todos. Si solo él está en el viaje y nos dice que está viendo luces y que está escuchando cosas, decimos, pues yo ni veo ni oigo. Claro. Y hay finalmente un contexto popular que te dice qué es la realidad. Me acuerdo, Jalil Gibran tiene esta frase que dice, ellos me acusaron de que yo estaba loco. Yo les dije que ellos estaban locos. Y ni hablar, me ganaron por mayoría de votos. Okay. No, entonces te va dando ese juego de realidad donde hay un contexto. Bueno, cuando te sales de la realidad, estás en un episodio psicótico y entonces, pues imagínate que tú estás viendo ahí parado al lado de ti a un señor que te está diciendo que me ahorques y yo estoy dándote una consulta y de repente volteas y volteas y volteas y yo te digo, oye, ¿qué estás volteando a ver? Bueno, pues al señor. ¿Ves un señor parado al lado de ti? Sí. Ok, ¿y te dice cosas? Sí. ¿Y qué te está diciendo? Que lo ahorque, doctor. Como que normalmente pensarías que sería algo que no le contarías a alguien, ¿no? O sea, si estás en una fiesta y tu cuate de al lado te dice, hombre, este güey es un pendejo. ¿Qué te dijo? No, que ya se quiere ir, no, que ya se está aburriendo en la fiesta y tal. Y como que lo lógico para nosotros sería no contarle lo malo al doctor que me está entrevistando en un psiquiátrico, que me va a encerrar. Bueno, pues de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es que las personas en esas condiciones te cuentan la verdad. Es una cosa interesantísima. Entonces, de lo primero que aprendí fue que teníamos que buscar siempre una solución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para ayudarle a esa persona? Ya sea que la historia sea como fantástica, increíble, o que simplemente tuviera un poquito de malestar, pero siempre el objetivo es cuál es el tratamiento correcto para esta persona, ¿no? O sea, porque pues, hay casos que pueden llamar mucho más la atención. Yo me acuerdo, por ejemplo, una mujer como de 40 y tantos años fue a un evento en un auditorio muy grandote en la Ciudad de México donde decían que iban a hacer una regresión a vidas pasadas así múltiple, ¿no? O sea, todos aquí lo van a experimentar tal. Y entonces ella platica que de repente en el ejercicio empieza a ver a un soldado de guerra
que está al lado de ella quemándose. Wow. Y pues muchas otras personas estaban viendo cosas. El problema es que se acabó el ejercicio y la mayoría de las personas regresaron al marco de realidad y ella no podía dejar de ver a una persona quemándose al lado de ella en un contexto bélico. Entonces, son temas que tenemos que atender pronto, ¿no? Un primer episodio psicótico siempre es una urgencia, siempre se tiene que atender en un servicio de urgencias de psiquiatría, porque tu cerebro empieza a entrar en una situación de alto estrés que te empieza a lesionar y que cada vez que vas teniendo más y más y más episodios va afectándote cognitivamente, emocionalmente, funcionalmente. Entonces hay que atenderlo pronto. Pero te digo, fue de lo primero que con lo que me topé, que decía yo, no puedo creer que me lo digan. Además, les ves los ojos con esta mirada paranoide de algo va a pasar y los ves angustiados. Pero bueno, o sea, de ahí N cantidad de historias que podamos decir. Ok, yo tengo un poco esa duda. Una persona que tiene un problema psiquiátrico sabe que tiene un problema. En mi caso, por ejemplo, hipocondria, yo sabía que tenía un problema. Y sabes que tienes un problema. Y sé que tengo un problema, claro. Pero en este caso, estas personas saben que tienen un problema. Esa es justamente la diferencia entre dos diagnósticos. Vamos a comparar ahorita el trastorno obsesivo compulsivo psiquiátrico, porque hay uno, digamos, más psicológico. El trastorno obsesivo compulsivo de un episodio psicótico, esquizofrenia, ¿no? La característica de la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo es que sabe que algo está mal, pero no lo puede frenar. Entonces, de repente me llega un pensamiento o una imagen que yo no llamé. Como ya sabes que empiezas a escuchar Baby Shark y se te queda, ¿no? Y dices, no, ni la pongan, porque no se me sale de la cabeza y la traigo ahí todo el día. Bueno, imagínate que no la trajeras 2 horas o 4 horas, sino que la trajeras 10 horas, 20 horas, 3 días, 5 semanas, 4 meses. Es desgastante. Y la persona dice, llega esta imagen a mi cabeza, sé que es absurda, pero no me la puedo quitar. Exacto. Yo creo que si toco este metal o cualquier metal, me voy a contaminar de algo en las manos y se me va a caer la mano. Y yo a mí me digo, claro que no, o sea, obvio no es cierto. Y no me puedo quitar la idea, hasta que de repente me doy cuenta de que si toco 3 veces una madera, se me quita. Se te quita. Y digo, o sea, a ver, es que es absurdo. Me río porque me acuerdo, hermano. Sí, ahorita no me cuentas la historia exacta, pero... Y de repente me va pasando. Y no, tenemos, no sé si se ven las cámaras, pero unas paredes de ladrillos. De repente hay personas que, para que se les quite una idea, tienen que contar uno por uno los ladrillos antes de salir de la casa. Entonces me acuerdo que tenía un chico que llegaba tarde a la escuela siempre. Y platicando con él, le llegaban imágenes feas de sus papás teniendo un accidente, sus papás abajo en la sala sin mayor problema, pero llegaba la idea y solo se le quitaba si contaba todos los cuadritos que había en el techo y eran un montón. Sí. Y te empieza a complicar ahí la rutina. No sé si a ti te haya pasado con alguna obsesión, compulsión en particular. Sí, cañón. Digo, ahora que lo dices, todo tiene mucho sentido. Claro, pero es como, yo lo veía como una barrera de protección. Si hago esto, ya no sucede nada. Ya no pasa, claro. En mi caso, es como el cancelado. O sí. sea, Fíjate que en mi caso, yo tenía que dormir enchamarrado, aunque hubiese calor. ¿Por qué? Porque si no dormía enchamarrado, la cobija o todo, pensaba que alguien se iba a morir. Exacto. Y entonces tenía que dormir tapado, no importaba el calor, no importaba nada. Y tú sabías que no había una lógica Exacto. entre una cosa y la otra. Pero no podía alejarme. Pero no podías dejarlo, ¿no? Porque dejas la chamarra y dices, no, y empiezas a pensar, no manches, es que alguien se va a morir, y entonces te enchamarras. Bueno, las personas que tienen un trastorno psicótico son personas que no saben que están enfermas. Y ese es el problema más
grande que podemos Ok. tener. Mira, una persona que no sabe es Lo peor. muy peligrosa. Una persona que no sabe que está enferma es una persona que pone muy en riesgo su salud. Porque imagínate tú que de repente ahorita alguien entrara y te quiere llevar a la fuerza a un hospital psiquiátrico. Y te empiezan a decir todos los que estamos aquí, a ver, que no es cierto que yo sea psiquiatra, ¿no? Pensemos que yo soy el ejemplo. Oye, pues es que Rafa, que está alucinando, güey, dice que es psiquiatra. Y que se metió a una grabación y nos avisaron y fuimos por él. Y de repente que la gente me diga, güey, tú ni estudiaste medicina, ni eres psiquiatra, ni te invitaron a esta grabación, y entonces la sensación que da es horrible, horrible. Porque tú no logras entender que tu familia te quiere ayudar. No quiero dar detalles muy específicos, pero recién tuvimos un caso muy mediático donde veíamos a alguien diciendo que él estaba bien y todos decíamos, este güey no está bien, este güey no está bien. Claro. No, o sea, ¿qué le está pasando? Bueno, se dan este tipo de situaciones. Una de las cosas muy interesantes, por ejemplo, en Los Ángeles lo van a ver un montón, en California, pero lo vemos en todo el mundo. Muchas veces creemos que las personas que andan vagabundeando por las calles, que son homeless, que no tienen un hogar, creemos que les fue mal en la vida, que son muy pobres, que consumen sustancias, y a lo mejor muchas veces sí. Pero la mayoría de las veces son personas que tienen algún cuadro psicótico, esquizofrenia, cosas por el estilo, y que de repente parte de los síntomas es que caminas y caminas y caminas. Wow. Y caminas y caminas y caminas y caminas y caminas. Entonces imagínate que un día de repente 3 de la mañana traes pantuflas, pijama, chamarrita y te sales a caminar. Y no puedes detener el impulso. Y no puedes detener el impulso. Esto se llama dromomanía, ¿no? Y empiezas a caminar, caminar, caminar y terminas vagabundeando en Puebla o en Monterrey y llegaste caminando. Y pues ya nomás traes media pantufla de una, la chamarra ya toda destrozada y son situaciones que todavía muchas veces no entendemos y lamentablemente no tenemos un contexto social que nos permita ayudarle a la gente adecuadamente. O sea, el hecho simplemente de que estemos platicando de esto, pues hace que una persona como tú, Pepe, que de repente alguien escribe y diga, oye, esto que le pasa a Pepe me pasa a mí también. Sí, me ha pasado, me han escrito. Y un montón. Y en vez de tardarnos 10 años en recibir atención, o 15 o 20, te atiendes a los 5 años de que empiezan los síntomas. Es una gran diferencia para nuestra calidad de vida atendernos bien, atendernos desde antes, prevenir enfermedades de temas de salud mental. Importantísimo. Empezamos con temas tan sencillos como información. Ok. Oye, y ahorita aprovechando lo que dices de que pues tal vez posiblemente este podcast pueda ayudar a que gente se pueda identificar con un problema. Ya ves que hablabas de estos brotes psicóticos que en teoría no sabes que no estás en la realidad y Sí. esta parte donde dices, creo que tengo un problema. Pero para que tú llegues a ese punto de decir tengo un problema es porque ya sucedieron muchas cosas. ¿Hay una forma de que la gente que nos esté escuchando pueda saber si tiene un problema? Sí, a ver, esto importantísimo, ¿no? Algo de lo que se le puede acusar a la psiquiatría y muchas veces con razón es de sobrediagnosticar cosas, Okay. ¿no? Entonces, todo el mundo tiene TDA, todo el mundo tiene ataques de pánico, todo el mundo tiene depresión, y no es cierto, ¿ok? Entonces, entender, y esto es súper importante, tener la confianza de que no por ir a una consulta psiquiátrica te van a diagnosticar algo sí o sí, o te van a dar un tratamiento farmacológico sí o sí, no. Pero entender que la clave está en lo funcional. Si eres una persona que puede cuidar más o menos bien su salud, trabajar, ganar dinero suficiente para más o menos vivir, tiene una relación de pareja o tiene un grupo de amigos
y es un miembro que aporta a su sociedad, pues lo más probable es que no tenga un problema. Cuando se presenta un problema psiquiátrico, empiezan a disfuncionar estas áreas de la vida. Entonces empiezas a tener problemas en el aeropuerto, o empiezas a tener problemas en la boda, o empiezas a tener problemas en la chamba, o empiezas a tener problemas en... Y por supuesto la persona va a decir, yo estoy bien. O sea, el problema son todos los demás, pero yo estoy bien. No, güey, no estás bien. Estás bien cuando lo demás funciona. Fíjate que es muy interesante, hay estudios médicos que analizan a personas que dicen que ven el aura, o que dicen que hablan con los muertos, o que dicen que te pueden guiar a tus vidas pasadas. Okay. Y entonces pues llevas a estas personas a un estudio psiquiátrico, y la psiquiatría lo que concluye es de, mira, yo no sé si ve el aura o no ve el aura, yo no sé si ve vidas pasadas o no ve vidas pasadas, lo que sí sé es que no está enfermo. Oye, pero pues está viendo cosas que los demás no vemos. Muy su tema. La señora, el señor trabaja, lo siguen, sus hijos lo quieren, paga sus impuestos. Pues por mí que ve el aura, yo no tengo ningún problema, porque muchas veces creemos que el psiquiatra te va a nulificar la creatividad o te va a nulificar un tema religioso. O sea, si de repente Juan Diego viene y me dice, oye, pues es que la Virgen me habla, pues, ¿y a qué te dedicas? Y esto, no, todo bien, pues que la Virgen te hable. ¿Yo quién soy para decirte que no? Okay. ¿Sí? Pero vamos entendiendo que hay ciertos contextos donde ahora sí la persona disfunciona. Por ejemplo, se habla mucho de la adicción a los videojuegos, o la adicción a la pornografía, o la adicción a N cantidad de cosas. Y siempre el punto es, no estás disfuncionando, no es adicción, no te preocupes. Si ya empiezas a disfuncionar, entonces tenemos algo que atender. Ok, bien. Oye, ahorita que mencionabas este tema, por ejemplo, de los videntes y este tipo de cosas, que de repente, en el caso específico de la esquizofrenia, siempre hay como un debate. Ajá. El debate es de, ¿puede estar poseída o puede tener esquizofrenia? Tengo una historia buena de eso. ¿Qué me puedes contar? A ver, cuéntamela. Llegó una mujer al servicio de urgencias y venía referida, ¿no? Entonces esta mujer, un par de años antes, empezó a escuchar mensajes, y ella decía que un ángel le estaba dando información, y era información interesante, información en la que en teoría pues ella no tenía mucho acceso. Y entonces empieza a tratar de platicarlo con los familiares, y los familiares dicen, pues parece que está poseída, ¿no? Y entonces la llevan al doctor, y el doctor dice, no, para mí que esto es del diablo, güey, no, quién sabe, yo zafo, paso. Y la refiere el doctor con el sacerdote del pueblo. Y el sacerdote del pueblo le dice, está psicótica, llévela por favor al hospital psiquiátrico. Y entonces el sacerdote nos la manda a nosotros. Hay toda una serie de criterios que puede tener diferentes religiones, por la Iglesia Católica en particular, que dice, una persona poseída está tac, y si no tiene no está poseída, atención, salud mental. Y nosotros la recibimos en el hospital, y pues tenía un cuadro psicótico, o sea, no estaba recibiendo información de nada. Pero por supuesto que muchas veces pues nuestra propia curiosidad humana como que nos desdibuja esos límites, y nos gusta creernos muchas historias, y está bien, es parte de lo que nos hace seres humanos, pero entender que el punto crucial es la disfunción. Okay. Cuando las personas ya no jalan. Me acuerdo mucho de otra chica que en el hospital de repente tenía estos episodios de personalidades múltiples. Okay. Y era una mujer delgadita, finita, chiquita, tal, ¿no? Y si se sentía hasta cierto punto presionada, se transformaba en así como un sacerdote español
del 1500, ¿no? Le cambiaba el tono de voz, le cambiaba las palabras que usaba, le cambiaban los gestos faciales, y que son parte de estas cosas que se describen entre los trastornos disociativos, por ejemplo, que está descrito esto que se llama un lavado de cerebro. ¿Te acordarás en Game of Thrones? Hay un personaje al que tienen atado en una cruz y lo van como torturando hasta que ¡pac! O sea, de repente rompes la estructura mental y le empiezas a decir tales cosas y a adoctrinar de cierta manera que generas esto que técnicamente se llama un lavado de cerebro. Está ahí en los trastornos disociativos registrados. Pero no, son de las cosas ahí curiosas que uno va de repente buscando. Siempre lo que queremos a final de cuentas es que las personas prevengan, que cuiden su salud mental, que si tienen algún síntoma lo atiendan pronto para evitar llegar a temas más complicados. O sea, es falsa esta idea de que los psiquiatras lo que queremos es andar medicando gente. No, por nosotros que no vengan, pero que se cuiden. Claro. Porque el cerebro tiene una característica muy curiosa. No está diseñado para ser feliz. ¿Por qué? El cerebro está diseñado para sobrevivir. Ok. Y uno de los elementos fundamentales de la supervivencia es el miedo, alias la ansiedad, ¿sí? Y entonces nuestro cerebro mamífero, somos simios muy inteligentes, medio lampiños, que estamos todo el tiempo con un sistema automático de defensa que es cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan relacionados con la ansiedad que si no aprendemos a trabajar adecuadamente con esta ansiedad natural que tenemos, nos empieza a poner nuestro propio cerebro en complicaciones. Entonces, por eso, desde épocas inmemorables, pues hay religiones, filosofías, ciencias que te dicen cómo vivir en paz, cómo ser feliz, y esas cosas nos ayudan mucho a convivir con un mundo complejo y una mente ansiosa, porque los seres humanos somos ansiosos. La ansiedad es sin duda el trastorno mental más común en el planeta Tierra. Por eso, ahora que platicas tú esta historia, Pepe, pues nos van a escribir ahí en los comentarios decir, uy, ya sé qué me pasa. O sea, es que pasa un montón y pasa frecuentemente, pero no estamos acostumbrados a escuchar esa información. Ok. Oye, y aprovechando para no desviarnos de tanto de la primera pregunta, de esta pregunta que te hice, te preguntaba esto de la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Tú crees que sí existen las posesiones? ¿Te ha tocado atender a ti algún caso en el que digas, bueno, esto sí está fuera de mis conocimientos? El conocimiento de la mente dista mucho todavía de que lo tengamos claro. O sea, de hecho, hice el comentario cuando me decías esta parte de, pues había unos neurotransmisores ahí desajustados. Pues creemos, O sea, la verdad es que no sabemos. Y cada vez más sale información que dice, oigan, ¿se acuerdan que decíamos que la serotonina y la dopamina y se desajustaban? Y pues, ¿qué creen? Que parece que no. Oye, ¿y entonces qué es? ¿Quién sabe? Oye, ¿y el litio que le damos a las personas con trastorno bipolar, por qué jala? Por la neta no sé. Oye, la terapia electroconvulsiva, los electrochoques, ¿cómo funciona? Pues mira, creemos que, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que un buen psiquiatra debe tener la humildad natural, porque así es, de entender que no sabemos casi nada de la mente humana. Entonces, es junto con la genética de las ciencias más jóvenes que tenemos. Entonces, ¿por qué esta persona está escuchando estos mensajes? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención cómo la inmensa mayoría de las personas que tienen un trastorno bipolar y entran en un episodio maniatiforme, acuérdate que el trastorno bipolar son meses o semanas de depresión con periodos de estabilidad de ánimo, con picos de energía donde la gente no duerme, escribe, regala sus cosas, y entre otros síntomas, cuando estás en este pico de energía, suelen sentir que tienen un llamado divino. Y ese llamado divino es a la colaboración,
al amor, al cuidado del medio ambiente, a la resolución de conflictos políticos. Y entonces una persona entra en estos síntomas de convertirse en un mesías con una misión de predicar el amor y la libertad y el apoyo y el servicio. Y yo digo, bueno, ¿y como por qué? ¿Por qué no el mensaje es opuesto? Porque es desde ahí, ¿no? Las personas que entran en estos cuadros psicóticos que dicen, es que siento a los demonios y siento el mal y volteo y veo a las personas y puedo identificar que hay personas malas y te va dando este proceso donde uno dice, bueno, pues ¿por qué? No lo sé. Esta chica que te digo que tenía estas personalidades múltiples, se presentó el caso como un caso importante a analizar en el auditorio y estaban los videos y pues cuando hace la transformación, sí te quedas frío. O sea, sí es, Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le hace la mente para generar estos procesos donde francamente tú estás viendo a alguien distinto? Ves que la persona se transformó. Entonces, lo más honesto que te podría decir es, no sé, pero siempre el psiquiatra tiene que buscar que la persona esté bien con su propia vida. Ese es el punto central. Ok. Y dentro de estos trastornos, ¿te ha tocado ver algún trastorno que sí se haya alejado totalmente de la realidad? Una persona que prácticamente no viva dentro de este mundo. Cuando llegas ya a esos niveles, disfuncionas tanto que ya no puedes ni siquiera platicar. El nivel máximo al que llega una persona en un estado psicótico se llama catatonia. No beben, no hablan, no se mueven. Entonces, así como ves a los artistas haciendo estatua en el centro, y ya sabes que se quedan en una postura hasta que alguien les da una moneda y luego cambian de postura, tú agarras a esta persona y la pones en una cierta postura como si fuera un muñeco de cera. Y si lo dejas ahí 4 horas, se queda ahí 4 horas. No se mueve, no se cansa en el sentido de que no dice, ay, ya, güey. No. Wow. Esta catatonia es urgente atenderla. Y ya cuando llegamos a esos puntos, lo más rápido que podemos actuar, digo, además de que hay que ponerles, por ejemplo, una sonda para alimentarlos y demás, pero es la terapia electroconvulsiva. Pero te estoy hablando de una persona que resulta que ya lleva 20, 30 años sin atención y que está en un cuadro muy severo. Y bajo anestesia les das terapia electroconvulsiva. Y esto, pues, por supuesto que lo primero que la gente piensa es en la película de Atrapados sin salida, ¿no? ¿Te acuerdas que así, si no la han visto, por favor, véanla, es un peliculón. Pero someten a alguien, le meten una cánula de Guedel para que no se ahogue y le dan una descarga eléctrica así en las sienes. Y de las cosas que me impresionaron cuando entré a psiquiatría es lo opuesto que es dar una terapia electroconvulsiva, lo aburrido que es dar una terapia electroconvulsiva. Llega la persona normal, la canalizan, hay un anestesiólogo, le da la anestesia, la persona, si no es como en el caso de la catatonia, por otros motivos que también se tiene que dar, oiga, ya le vamos a hacer el procedimiento, sí, muchas gracias, a ver, por favor, cuente de 10 hacia abajo, 10, 9, tal, la persona se duerme y le ponen un manguito como los que se utilizan para tomar la presión arterial, pero en la pierna. Lo inflan para que la anestesia no llegue a esa parte del cuerpo. Solo una de las piernas de la rodilla para abajo no tiene anestesia y el resto del cuerpo está anestesiado. Okay. Entonces, ya como psiquiatra, cuando el anestesiólogo te lo autoriza, picas un botoncito así, pip, y de repente el piecito empieza a temblar. De repente se contrae, tú vas midiendo el tiempo, tienes un electroencefalograma ahí, tal, y el piecito se relaja. Pero el resto del cuerpo está tranquilo. Vieras lo impresionante que es ver a una persona con un cuadro psicótico terrible, con
muchos, muchos años de no recibir la atención correcta. Pasar por 6 sesiones de terapia electroconvulsiva y de repente estás platicando con una persona que tú ni te imaginarías que tiene un trastorno mental. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces aquí? Pues la verdad es que no me acuerdo mucho, pero pues, me trajeron que dicen que yo estaba haciendo de... ¿Y a qué te dedicas? No, pues yo soy de tal pueblo y hago no sé qué, vivo en la ciudad en tal parte, tal. ¿Qué te gusta hacer? No, pues que si el fútbol, o sea, normal. Normal desde una perspectiva estadística, pero siempre me dicen, lo normal no existe. Les digo, claro que sí, por supuesto que sí. Hay 2 definiciones para lo normal. Lo normal como lo ideal y lo normal como lo común. Es una definición matemática de pues, como todos nosotros, con sus pros, con sus contras, pero se vuelve una persona como la mayoría. Entonces, de alguien que ya estaba paralizado del cuerpo, no podía comer, no podía beber agua, tal, a una persona con la que te puedes sentar a platicar en 6 sesiones. Entonces, claro, siempre hay esta idea de, es que a los psiquiatras les gusta dar terapia electroconvulsiva. No, queremos que la gente se atienda antes de necesitarlo. Pero si se necesita, es un gusto poder contar con una herramienta como esta. Y lo platicaba yo el otro día en un podcast y me ponía alguien ahí en los comentarios. Claro, pues como no te ha pasado a ti, no has tenido un familiar así. No, al contrario. Lamentablemente tenemos personas cercanas, emocionalmente muy cercanas, que han requerido esta terapia electroconvulsiva que ha sido una maravilla. Se está tratando cada vez más de utilizar terapias, digamos, menos duras, como la estimulación electromagnética. Entonces te ponen un casco de imanes muy particular que ya no requiere que tú estés anestesiado, que manda impulsos electromagnéticos. O sea, si tú piensas en ponerte un imán en la mano, pues no sientes nada. Acá tampoco sientes nada, pero poco a poco empieza a dar resultados benéficos en cuanto a temas de depresiones resistentes a tratamiento y un montón de cosas. Pero son temas que cuando estás ahí los vives son impactantes. Claro. Me imagino que dentro de esos temas impactantes, hace rato me comentabas que, lo pregunto porque me llamó mucho la atención, que dices que de repente hay trastornos que son muy chistosos o que dan gracia de alguna manera. No sé si es la palabra correcta. Ajá. ¿Tienes alguno ahí? Mira, por ejemplo, la doctora que era en ese momento la subdirectora del servicio clínico del hospital, decía que ella tenía algo a lo que le llamaba el síntoma del cantante, ¿no? Entonces, cuando no sabía si una persona estaba, por ejemplo, en estos estados maniatiformes, ahí en la consulta, decía, oiga, ¿sabe una canción? Sí, alguna. ¿Como cuál? No, pues, Cielito Lindo. A ver, échesela. Y entonces de repente la persona empieza a cantar en la consulta y a todo pulmón y agarrar así el micrófono. Y es como de... Sí está maníaco, ¿no? O sea, sí tiene este trastorno maniatiforme de que de repente hacen cosas las personas que uno dice, esto evidentemente pues como que no es muy normal. Pero ahorita no recuerdo alguna otra que te pueda yo como comentar, platicar. Hay por ejemplo, uno que estaba leyendo, que es un trastorno que se llama Anton, así me apareció en internet, en el que son personas ciegas que fingen ver y que justifican sus tropiezos y este tipo de cosas. Ay, no lo vi, cabrón. Sí lo ves. Pero son personas ciegas que saben que no ven, pero actúan como si vieran. Hay muchos nombrecitos de estos síntomas o signos o síndromes que se van utilizando para prácticamente cualquier cosa, ¿no? El que no ve pero sí ve, el que oye pero no oye, el que para cada cosa. Pero lo interesante es como si cuando caes dentro de esta cosa que no te das cuenta de que tienes un problema, siempre suele haber como alguna justificante, ¿no? Entonces, recuerdo yo que teníamos un paciente que decía que tenía fracturada la clavícula.
Yo tuve una paciente, ahorita te cuento esto, pero... Y no tenía fractura de la clavícula, y le enseñas las placas y todo, y dice, pues yo no sé, pues yo tengo fractura de la clavícula. Yo me acuerdo que tenía yo una paciente que llegaba siempre con cabestrillo, y entonces ella decía que no podía mover el brazo. Y de repente durante la consulta te decía, es que este brazo que me ha dado problemas toda la vida, porque no sé qué, porque no lo puedo mover. Yo no sé, te cae, o sea, ¿no? Pero... siempre iba por la vida y siempre es de cuidado porque mi brazo, cuidado, no sé qué, y siempre con el cabestrillo, y de repente pues agarra y te da un zape con el brazo que se supone que no te puede tocar, ¿no? Que esto, nada más como un comentario, por ejemplo, las estadísticas nos dicen que el 80% de los psiquiatras han sufrido algún tipo de agresión física. Wow. Sí, no rara vez te escupen, te muerden, te gritan, te pegan, ¿no? O sea, a mí me tocaron un par de golpecitos de repente de estar atendiendo a alguien. Me acuerdo una vez que abrí la puerta del consultorio y una persona enfrente se me abalanza y me tira. Era una persona, pues yo creo que de 1.50 m, 20 kilos menos que yo. Pues nada más así, abro y ¡prac! Y ya tienes a la persona encima de ti. Entonces, esas cosas, pues ahora sí que ahí nos pasan todo el tiempo, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionabas esto del brazo y este tipo de cosas, me acordé de otro trastorno que vi por ahí, que se llama trastorno de la integridad corporal. Ok. ¿En qué consiste? Dicen que es un trastorno que casi no se identifica hasta que sucede algo. Ok. ¿En qué consiste? En que las personas tienen una necesidad incomprensible por amputarse un brazo o una pierna. Ok, nunca lo había escuchado. O sea, una necesidad. Una necesidad y que es muy difícil de diagnosticar, supuestamente. No sé si tú te has enterado de algún... Hay gente que se corta cosas, evidentemente, pero en este caso, pues, tenía un nombre por ahí. Pero tú sabes de algunos trastornos similares, así como raros, que involucren a la gente. Bueno, mira, o sea, tenemos este síndrome de Capgras, ¿no? Que la persona siente que sus familiares fueron abducidos por un ovni, ¿no? Por ejemplo, y fueron sustituidos por un ser, un robot, algo diferente. Entonces, sí, pues Pepe es mi primo toda la vida. Pues yo lo veo y digo, este güey es un robot. O sea, no, y imagínate tener esta sensación clara, insisto, es muy angustiante, ¿no? Ay, perdóname por reír. No, o perdóname sea, por reírme, sé que... son cosas que, por favor, si pasa, vayan a consulta. Pero que pues han fomentado N cantidad de historias y de películas. Y claro. Es muy común sentir que hay insectos abajo de la piel. Sí, claro, que, sí. ¿no? O sea, N cantidad de historias. Fíjate que no rara vez me preguntan qué fue así como lo más escalofriante que te tocó ver. Y sin duda, lo más escalofriante que me tocó ver fue algo mucho más sencillo. Era un niño de 7 años que había incurrido en varios delitos graves y que él no podía sentir ningún tipo de culpa. Entonces, estás entrevistando a un menor de edad que te hiela la sangre, ¿no? Ahí está esta película fantástica que se llama We Need to Talk About Kevin, ¿no? Tenemos que hablar de Kevin. La presentamos alguna vez en Cine Debate ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría y pues había una pregunta fundamental, ¿no? O sea, ¿Kevin nació así o se hizo así? Sí, qué complicado. Porque evidentemente todo lo que tiene que ver con nuestra infancia, pues marca una ruta. Pero dices, güey, o sea, pues este chavo no le pasó nada en especial. O sea, no es que haya tenido la peor vida del mundo. Y ve el nivel, vamos a llamarle, de peligrosidad que tiene. Y son cosas que, de nuevo, pues no sabemos. Hay un libro fantástico que habla mucho y muy bien sobre psiquiatría que se llama El chico al que criaron como perro, y te habla de cómo
pues muchas veces pasamos por alto situaciones donde la crianza, el contexto familiar son el verdadero origen de las cosas. Claro. Pero luego te encuentras uno que otro caso que dices, ¿y este? Tiene 3 hermanos, los 3 hermanos están perfectos, sus papás son responsables, amables, presentes. ¿Y qué pasó? Pero ese es sin duda el caso que más, o sea, más pensar que este niño que tiene 7 ahorita... ¿Qué crímenes habría hecho él? Pues los que quieras, o sea, robo, maltratar animales de manera importante, o sea, agresiones sexuales, o sea, 7 años. ¿Y qué sucedió con él? Pues yo nada más lo vi una vez en consulta y no tengo idea, no lo sé, pero delicado. Sí, es bien interesante. Justo tenemos un capítulo que practicamos con una psicóloga forense, donde ella nos explicaba un poco acerca de los perfiles criminales, ¿no? Ella decía que podían identificar a un posible criminal en potencia a partir de los 4 años, pero que prácticamente no se puede hacer nada porque muchas de estas situaciones no son por la formación que te dieron en casa, a veces son cosas que están mal dentro de la cabeza, ¿no? Dentro de uno. Y vaya, o sea que eso ha fomentado historias de ciencia ficción, ¿no? Imagínate que podemos tomarte una prueba de ADN y decir, ay, aquí tienes el gen del mal, ¿no? Eso no existe, al menos hasta ahorita nunca se ha identificado un gen del mal, pero, oye, te hicimos una prueba genética y sabemos que eres mala persona y que vas a matar a alguien, entonces de una vez te vamos encarcelando. Y dices, pero si no he hecho nada, pero lo vas a hacer. ¿Cómo sabes? Aquí dice la prueba. No, o sea, nos lleva a situaciones éticas complicadas. Insisto, por supuesto, siempre la recomendación es hay que hacer todo lo posible porque nuestros menores de edad crezcan en el mejor contexto posible. Claro. Siempre que haya algún síntoma, alguna molestia, pues hay que ir con un profesional de la salud mental, con alguien con quien te das confianza, pero tratar de disminuir ese tiempo que pasamos entre sentir algo y atenderlo, porque a la fecha siguen siendo años y más desde la pandemia traemos una cantidad enorme de trastornos mentales que nos están afectando a todos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y la pandemia trajo o desarrolló trastornos en las personas? O sea, provocó el La hecho de pandemia estar fue una encerrado? crisis, ¿no? Crisis que significa cambios acelerados en el tiempo. Estábamos acostumbrados a un estilo de vida y nos cambiamos a otro estilo de vida y eso pues conlleva un nivel de adaptación que cuesta trabajo y pues naturalmente desarrolla más ansiedad, depresión, consumo de sustancias, conflictos interfamiliares, o sea, la cantidad de cosas que brotaron por la pandemia, pues, por la pandemia o por las guerras o por lo que me digas, o sea, cambios climatológicos, todo lo que sea una situación de crisis, pues nos va a llevar a efectos en nuestra salud mental, sin duda. Oye, y ya para ir avanzando, ya para este cierre, fíjate que estaba leyendo un trastorno que se me hizo bien interesante y que en este caso no era tal cual algo que se presentara como en la cabeza, digamos así, sino que tiene que ver con un lugar. El trastorno se llama trastorno de Jerusalén. Ok. Supuestamente, lo que estaba investigando es que este trastorno se presenta cuando las personas viajan para allá y sienten que tienen un llamado divino. Ok. ¿Tú sabes algo de ese tipo de situaciones? Bueno, recordemos que esos viajes muchas veces tienen búsquedas religiosas, ¿no? Cumplir con ir a la Meca o con lo que tú me digas. Realmente hay una cosa interesante en el tema de los viajes. Cuando las personas hacen viajes en su mismo continente, hacia arriba y hacia abajo, no tienen un cambio de uso horario tan importante, pues a lo mejor un par de horas, cosa más o menos. Pero cuando haces viajes intercontinentales, sometes a tu cerebro a una adaptación muy importante de su ciclo de sueño, literalmente de la noche a la mañana. Entonces, oye, pues vas a ir a Jerusalén, órale. ¿Cómo te vas? No, pues agarro aquí Estados Unidos y bajamos en Inglaterra y de Inglaterra para allá. Son 24 horas de viaje, por decirte algo, ¿no?
y de repente estás del otro lado del mundo. Claro. Y tu cerebro quiere estar despierto cuando las circunstancias son para estar dormido, y dormido cuando está despierto. Y muy frecuentemente eso suele hacer que se disparen episodios, lo que te platicaba yo hace rato, de gente que tiene trastorno bipolar, episodios maniatiformes. De que hace daño. Una de las cosas que hay que cuidar mucho en nuestra salud mental es el jet lag. Que es duerman y duerman mucho. Cuando llegues a algún otro continente, duerme, porque hay que permitirle al cerebro que se adapte. Es muy frecuente que pase esto. Ahora, normalmente lo que sucede es que a ese lugar al que vas, pues te somete a situaciones de alto estrés. Y uno de los casos que solemos tener, por ejemplo, es con cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos, que es una especie de retiro donde luego lo someten a situaciones muy estresantes y que puede generar, ¿no?, que se desencadene un problema de salud mental o que se agrave un problema de salud mental. Y bueno, de ahí los altares que me digas, situaciones, cosas que, pues que ya dependen de cada caso. Ahora sí que no conozco mucha gente que haya ido a Jerusalén y haya regresado con un tema de salud mental, pero sí que se haya ido a estudiar a Europa y haya regresado con un problema de salud mental. Eso sí, un montón, ¿no? Ok. Sí. Ok, y amigo, para finalizar, siempre me gusta tener como estos espacios un poquito como de consejo, reflexión, que es... Por ejemplo, hace un tiempo, hace como 2 semanas, hice un capítulo con una muy buena amiga que se llama Elena Villanueva. Tiene una fundación que luchan contra el abuso sexual infantil. Ok. Y yo le hice una pregunta que pues podría llegar a ser un poco polémica, pero es, ¿qué pasa si yo que estoy viendo el podcast y siento un impulso sexual por los niños? ¿Qué puedo hacer? Es un súper tema, es un súper tema, ¿no? Porque definitivamente siempre lo más importante es que cuidemos a nuestros menores de edad. Siempre. Hoy en día estamos acercándonos a un mundo que nos va a dar ciertas posibilidades. Una persona que tiene estos impulsos sexuales por tener una actividad sexual con menores de edad, pues lo puede escribir, por ejemplo. Y no lastima a nadie. Y puede crear su propia novela, ¿no? Y ahí está la historia. Canalizar un poco Canalizarlo, porque sí tiene que buscar vivir su sexualidad. Las personas tienen derecho a vivir su sexualidad. Pero nunca lastimando a alguien más. Y agredir a una persona que es menor de edad, pues es algo que no nos podemos permitir en ninguna circunstancia. Pero pues imagínate que puedas ya hoy en día, que ahora está pasando por ejemplo con OnlyFans, que entras y consumes contenido de personas que no existen, que lo desarrolló la inteligencia artificial. Sí, claro. Y que pues se vuelve una cosa mucho más segura. Digo, algún día tomamos la decisión de pasar del Coliseo, donde aventábamos a personas a los leones para ver qué pasaba, al box, hombre. Ya tienes ahí al Canelo en el estadio en Guadalajara. Está bien, o sea, va evolucionando estas necesidades que tenemos de impulsos, de destrucción, de sexualidad, de muchas cosas. Pero sí, muchas ocasiones son personas que tienen síntomas de ansiedad por esos impulsos. No es lo mismo que solo sienta el impulso, como cualquier impulso sexual común y corriente, a que sienta un impulso desagradable al respecto. Ajá. Si es desagradable, pues muchas veces lo podemos atender con algún medicamento que controle los impulsos, que le ayude a estar emocionalmente estable, pero sí es un tema que hay que cuidar. Algo que es terrible que seguimos haciendo en nuestra sociedad es esta premisa donde yo estoy bien, los demás están mal. Y que si ves cómo se suelen comportar las redes sociales, esa es la premisa central siempre. Uh-huh. Es que ustedes no entienden, es que ustedes no saben, es que tú no puedes, es que bla, 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 y todo es contra. Y por supuesto que cuando hablamos de una persona, un adulto, un hombre adulto, 30, 40, 50 años, que tiene impulsos sexuales a los niños, pues es muy, entre comillas, fácil sacar el juicio de valor, agredir, amenazar de muerte, tal. Pero es una persona. O sea, siempre lo que tenemos que buscar es
ayudar a las personas. No, todos esos están mal y que se mueren. No, espérate. Siempre vamos a buscar ayudar a los demás. Antes que cualquier otra cosa es el resguardo de nuestros menores de edad. Siempre. Pero de ahí, bajarnos de esta soberbia moral de yo estoy bien, yo sí sé, yo sí entiendo y ustedes no saben, no pueden, no son, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado y me gustaría que ustedes como espectadores, amigos, pues entiendan el contexto de las palabras y no las saquen, porque estamos hablando en teoría de que esas personas tienen un problema y una necesidad incomprensible, tal vez, hasta cierto punto no la puedes frenar. Y esto lo digo como un poco como mi experiencia con la hipocondria. El saber que tienes un problema y no lo puedes controlar, no puedes decirle a tu cabeza, ¿sabes qué? Tú estás bien, aunque sabes que estás bien. Claro. Entonces es un tema muy complicado. Ahora, otra de las cosas que también me gustaría agregar es el tema de la medicación. Te juro que yo no me sentí tan en paz en esos 2 años hasta cuando un día antes de ir a las pruebas de laboratorio, el doctor me dijo, tómate esta pastillita y vete a dormir a tu casa. Ese día que yo me levanto por la tarde-noche, dije, qué pendejo, no tengo nada. La vida es fácil. Sí, o sea, pero honestamente, sé que fue la pastilla. Claro. ¿Por qué? Porque pude razonar de una forma distinta. Sí. Y para mí fue una gran bendición, te lo juro. Trato ahorita como no ingerir tantas pastillas o este tipo de cosas, porque siento que cuando me ocupo lo puedo hacer bien. Y otra de las cosas que me ha servido, perdón que me alargue un poco, es canalizar estos pensamientos y transformarlos en ciertas cosas. En mi caso yo estudié cinematografía. Créeme que esta parte de la ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, me hacía pensar demasiado rápido las cosas. O sea, salía mi hermana a la tienda y es como de no, le pasó esto, lo otro. De repente me doy cuenta que eso termina siendo una gran bendición al momento de yo trabajar mis proyectos y cómo muy rápido le puedo dar la vuelta a las cosas. Entonces, en lo particular a mí, yo lo he visto como de agarra esto y canalízalo y llévalo hacia el otro lado. Evidentemente, pues es un poco complicado. Pero quería hacerte ya una última pregunta. Hablábamos acerca de estas personas que saben que tienen un problema. Pero ¿qué pasa con esas personas que no saben que tienen un problema? ¿Se les puede decir algo? Tal vez hay alguien que está viendo el podcast y no sabe que tiene un problema. ¿Le puedes decir algo para que puedan lograr identificar algo o es muy complejo? No, a ver, siempre a cualquier persona le tienes que hablar con la verdad. Ajá. ¿No? Te entienda o te deje de entender, tú le tienes que decir, mira, llegaste aquí por esto, estás presentando estos síntomas y te voy a recomendar hacer tales cosas. Siempre. Te crea, no te crea, te entienda, no te entienda, lo que sea, es muy importante que nosotros siempre hablemos con la verdad, tanto médicos como familiares. Okay. ¿No? Ahora, la persona no puede darse cuenta o le cuesta mucho trabajo darse cuenta. Pues habitualmente lo que va a hacer precisamente es suspender el tratamiento. Pues es lo lógico, lo esperable, ¿no? Oye, si estoy bien, ¿por qué me voy a estar tomando medicamentos? ¿No? Muchas veces me dicen, es que a mí no me gusta tomar pastillas. Les digo, pues si no es hobby. O sea, no es porque, ay, a mí vieras cómo me gusta. No, pero si lo necesitas, tómatelo. Claro, el objetivo de todo buen médico tiene que ser que una persona esté bien sin medicamentos, en la medida de las posibilidades. A veces es estar bien con medicamentos, ni hablar. Y hay muchas veces que están mal a pesar de estar tomando medicamentos. Tenemos de todo. Pero sí, la causa más frecuente de recaídas en personas que tienen un trastorno psicótico es que suspenden el tratamiento. Pues es normal. O sea, porque si para ellos es real lo que están viendo. Sí. No, y déjate de eso. O sea, sí, ok. A ver, me salí, me escapé, me fui caminando hasta Puebla y me encontraron en Puebla. Ya. Pero llevo 6 meses que me siento bien, que estoy trabajando, que me siento emocionalmente estable, que sigo haciendo mis cosas. ¿Por qué me voy a tomar algo si estoy bien? La respuesta del doctor es, porque si lo suspendes te vas a poner mal. Pero pues claro, hay una cosa dentro de uno que uno dice,
vemos, güey, ¿no? Entonces le empiezas a bajar a la dosis y ni hablar. Esas cosas pasan, es parte de las complejidades de atender este tipo de cosas. Hay que tratar de dar la mayor información posible, tanto a las personas como a sus familiares, para reducir en lo posible el riesgo de que suspendan. La inmensa mayoría de los problemas de salud mental no requieren medicamentos. Requieren aprender a vivir la vida adecuadamente, a tener una buena prevención, a cuidar la salud física para poder cuidar la salud mental. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, trabajar, ayudar a otros, tener redes sociales de vínculos con otras personas, tener esto que se llama un tercer espacio, un lugar donde no es ni tu casa ni tu trabajo, pero donde conoces gente y convives. Es importantísimo para cuidar nuestra salud mental. Una buena alimentación fundamental. Los bichos que tenemos en nuestra panza, ¿no? En todo el tubo digestivo, tienen mucho que ver con nuestra salud mental. La mayoría de las veces podemos prevenir temas de salud mental con un cuidado adecuado, una prevención adecuada. A veces se requiere, porque ya los síntomas nos están afectando, atiéndanse pronto. Y si ya es una situación grave, bueno, pues ni hablar. Hay que tomar otro tipo de decisiones, pero siempre tratar de poner antes que otra cosa la prevención. Perfecto, amigo. ¿Algún último mensaje, algo que gustes agregar, algo que se me haya pasado preguntar? Nada en especial, la verdad. Pepe, muchas gracias por invitarme. Cuando quieras acá platicamos. No, muchas gracias, de verdad. Ha sido una plática de mucho aprendizaje, de aprender a ver esta parte de las personas desde otra perspectiva. Creo que nos hace falta más humanidad cuando encontramos a una persona con problemas mentales. Siento que somos muy egoístas hasta cierto punto con esas personas porque pues las tratamos mal de repente o no sé. Pues es la falta de información, ¿no? Y por eso espacios como este que tienes de Pepe y Chema, mi podcast de supracortical, que lo pueden encontrar en cualquier lado, pues de lo que se trata es de tener estas conversaciones para que si te pasa algo a ti, no te sientas mal, ve y atiende, te vas a estar bien. Y si le pasa algo a algún familiar, decirle, oye, pues yo creo que podemos resolver esto y acompañar a las personas en el proceso y ya está, aquí estamos. Amigo, redes sociales, aprovechando que tiene un gran podcast, pueden ir a escucharlo. Muchas gracias. @RafaRufus con doble R en medio en todos lados. Yo soy el psiquiatra Rafa López y lo ponen así también aparezco en todas partes. Y el podcast de Supracortical que tiene ya más de 400 episodios dedicados a hablar de estos temas de salud mental, pero sobre todo de una perspectiva mucho más cotidiana, de vínculos, de relaciones, de vocación, de un montón de cosas. Ok, perfecto, amigo. Pues bueno, ahí quedan las redes sociales, vamos a poner también en la descripción para que lo puedan ir a seguir. Y pues bueno, amigo, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema es un problema ahí de ¿cómo la gente me dice? De personalidad múltiple. Oye, un gusto hoy platicar con Pepe. La próxima me invitas a platicar con Chema. Es más divertido Chema, creen. Pero ya no vamos a tomar agua. Bueno, muchas gracias, gente, amigos. Síganos escuchando en Spotify. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado en esa plataforma, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Les agradecemos mucho y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias. Listo. Súper bien. Me preocupaba un poquito la tos, pero no me molestó tanto.